Señoras y señores, cordial saludo para todos. Este es su programa Enfoque Jurídico Político, que como todos los domingos estamos aquí de 5 a 6 de la tarde para traerle a ustedes las mejores informaciones y los mejores análisis. Espero que este lindo día que nos acompaña en esta ciudad sea partícipe de usted en cualquier parte del mundo donde se hallen. Así que le auguramos un feliz domingo y estén pendientes a este su programa porque tenemos hoy vamos a hacerle un interesante programa. Así que tengo un invitado como siempre de lujo y ya verán ustedes cuántas informaciones importantes, edificantes y, qué sé yo, mucho más edificativa para toda nuestra amable teleaudiencia. Antes de presentarle al invitado de hoy, quiero reseñar 3 grandes acontecimientos que se han dado en esta semana. El primero, muy trágico y doloroso, el avión que fue derribado con nada más y nada menos que 176 personas a bordo. Terrible catástrofe, donde el luto llegó a cantidad de familias. Y lamentamos acontecimientos como este. Fue el detonante de situaciones anteriores que se dieron y el saldo fatal ahí está. Gente que nada tenían que ver con esto son la víctima. Lamentamos ese tipo de incidentes. Este fue el avión que derribó, ya lo admitió, derribó Irán y llevaba a esa cantidad de personas. Otro acontecimiento que se ha estado dando de manera ya, si se quiere, permanente, son los movimientos telúricos en nuestro querido Puerto Rico. Ha habido derrumbes y los movimientos continúan uno tras otros y la gente está sumamente preocupada, vivienda destruida y la naturaleza de alguna manera haciendo estragos, que en muchos casos tiene que ver con precisamente el comportamiento que nosotros los humanos exhibimos ante la naturaleza. Esa es la triste realidad que tiene la parte sur de Puerto Rico, sufriendo y padeciendo de estos males. En el país nuestro siguen los saldos negativos. En solo 12 días llevamos 12 víctimas de la violencia doméstica. Entre ellas nada más y nada menos que una niña de 4 años. Las cosas no mejoran en este sentido, independientemente que las autoridades dicen que sí, que disminuyen. La realidad es evidente y está ante los ojos de todos. La irresponsabilidad y queriendo buscar a veces culpa donde no hay. La descomposición en nuestro pueblo crece de una manera que espanta. Y lamentamos que estas cosas sean así. Solo por tocar algunos de los temas que se entienden son, qué sé yo, los más trascendentales y que lamentamos sobremanera el que estén sucediendo este tipo de cosas. Pues bien, ya pasando a lo que será nuestro programa propiamente dicho y el invitado del día, debo decirle que hoy traigo a Manuel Marte. ¿Quién es Manuel Marte? Es un economista y psicólogo que hizo una maestría en servicio aquí en esta ciudad de Nueva York.
y que tiene alrededor de 15 años ligado al sistema educativo de la ciudad de Nueva York. Así es que le presento a mi amigo Manuel Marte. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. El placer es nuestro, Manuel. De verdad que es un gusto el tenerte aquí para que compartamos con nuestro amable televidente. Un saludo a los televidentes que yo sé que tú tienes, que sé que son muchos, y espero que disfruten de este programa. Gracias. Bueno, la participación de ellos también es importante. Yo espero que a través de los medios a su alcance se comuniquen con nosotros. Sus comentarios, sus opiniones son válidas y las aceptamos de muy buena gana. Así es que, Manuel, dinos, ¿cuál es tu parecer con relación a lo que es la situación por la que atraviesa el país nuestro, República Dominicana, con este estado de cosas que allí ocurre? ¿Qué es lo que está pasando en el país, en tu país, en mi país, en nuestro país? Nuestro país. Realmente, cuando hiciste la introducción y dijiste algo que es esencial para entender todo esto que se está dando y hablarte de la descomposición social que estamos viviendo, y todo esto no es fortuito, porque estamos viviendo un proceso donde las normas, que son las leyes no escritas, que son fundamentales para mantenernos cerca de alguna manera y respetarnos y respetar algunos principios que se han establecido como manera de convivencia entre los dominicanos, y esto se da en cualquier parte del mundo. Todo eso ha sido de alguna manera subvertido, y todo lo ilegal ahora se ve como normal, como legal. No tendría yo que pasar a dar una explicación muy extensa, que yo sé que todos los dominicanos que viven aquí en la ciudad de Nueva York están pendientes de todo lo que sucede allá. Pero no creo que haya un rincón del país que no haya sido tocado por todo este proceso de inversión de valores que estamos viviendo. Y nuestra juventud, esta es una generación que no fue la que vivimos tú y yo, donde había una guía fundamental, que eran guías ideológicas, habían guías que nos mantenían nosotros encausados en términos de la actuación y el comportamiento en nuestros barrios. Y la formación de agrupaciones que siempre tenían valores que nos inculcaban y nos enseñaban en términos de comportamiento y de acercamiento social. Todo eso ha desaparecido, y ahora es normal siempre que nos topemos en la prensa dominicana con algún escándalo de corrupción, que es increíble, pero entonces otro escándalo lo saca de medio para darle paso a ese que es más nuevo, porque dicen que una noticia nueva saca otra. Dentro de lo que son los cambios que el sistema realmente permite, los cambios reformistas que podemos decir se dan, estos casi 25 años, 20 de 25 años que tiene un PLD en el gobierno, ¿ha redundado en beneficio de la población dominicana? Definitivamente que no. No, un rotundo no. Mira, ya lo que más se exhibe generalmente por las autoridades del gobierno es el crecimiento económico. Y anteriormente yo escribí un artículo sobre el asunto de la trampa, de lo que significa el crecimiento económico y el PIB, el crecimiento del PIB. Hay muchos factores que pueden hacer que haya crecimiento económico, inclusive factores negativos. Entre ellos podríamos citar el tráfico de drogas, los divorcios, los préstamos, y este gobierno se ha caracterizado por tomar de manera alegre préstamos. Pero una de las cosas que ellos exaltan y que ellos magnifican es precisamente de que es el país que más crece y que todos los años hay un crecimiento económico. Entonces, sí, pero realmente el crecimiento económico no necesariamente se refleja en bienestar de la población.
hay otros indicadores económicos que se utilizan para analizar lo que es si hay una distribución justa de las riquezas de un país. Uno de los indicadores que se utilizan para eso es el indicador de Gini, y eso no es utilizado a la hora de evaluar cómo se han distribuido las riquezas. En la República Dominicana lo que a diario vemos es que funcionarios sí hacen una exhibición, yo diría que descarada, de lo que ellos han conseguido de una manera ilegal. Cuando un individuo te dice a ti que tiene una fortuna de 4.000 millones de pesos, tú te tendrías que preguntar de dónde salió ese dinero, sabiendo nosotros lo limitado de la riqueza de la República Dominicana. Discúlpame que esto... Sí. Lo limitado de nuestra economía, si para tú acumular una riqueza de ese tipo, yo diría que se llevaría varias generaciones para tú poder, y cuidado. Entonces, todo apunta de que la mayoría de esas riquezas están ligadas de alguna manera a la corrupción, al narcotráfico. Y eso no es un secreto, nosotros sabemos la magnitud del narcotráfico en República Dominicana. Para decirte la realidad como es, nosotros como país ahora mismo dependemos fundamentalmente de remesas, que en los años 80 utilizaron el eufemismo, el FMI, después de arruinar nuestros países con los préstamos de la década perdida, porque no crecimos y una serie de cosas. Cuando ellos lo que hicieron fue endeudar nuestros países hasta más allá de la cabeza, y que todo ese dinero se quedara en manos de los políticos que se los robaron. Y lo peor de eso fue que fueron a depositar esos dólares en los bancos que se los prestaron. O sea, volvieron hacia atrás. Y lo que hicimos fue exportar seres humanos, que eso es lo que han hecho la mayoría de los países de América Latina. La exportación de seres humanos. Fíjate lo que pasa en México. En México, ¿cuántos millones de mexicanos? Aquí hace alrededor de 60 millones de mexicanos, que mandan 45.000 millones de dólares hacia México como remesa. Y nosotros estamos mandando alrededor de 6.000 millones de dólares. O sea, es más fácil decirle a los dominicanos, váyanse a cualquier parte del mundo. Y además de eso, los gobiernos se quitan una presión política. Pero en el pasado, con mucho énfasis, se propiciaba el que se desarrollara la producción interna. Creo que en estos 20 años de gobierno eso precisamente ha desaparecido. Yo recuerdo que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se decía de San Juan que era el famoso granero del sur. Sí. Pero, bueno, los productos que allí se daban, se supone que ahora son adquiridos en el exterior y que la producción se ha ido yo no sé dónde. Francisco, lo primero que habría que preguntarse es si allá alguna vez la clase política y los empresarios han tenido algún proyecto dirigido a sacar el país, o lo que llamaríamos por lo menos desarrollo, y aunque siguiéramos un proceso sostenido donde se le diera continuidad en el Estado a pesar de que hubiera un cambio de gobierno cada 4 años. Hemos mostrado una debilidad enorme en eso, no solamente de la clase política, sino también de los empresarios, porque los empresarios allá siempre han sido, lo que han hecho es lucrarse del Estado. Ellos a los candidatos le ofrecen dinero, le dan dinero, y eso significa un compromiso. Y ese compromiso significa que después le den todas las facilidades. La evasión allá de los empresarios es enorme, evasión de impuestos. Los impuestos, la mayoría de los impuestos terminan pagándolo los pobres. Uno de los países donde la carga impositiva es más alta es República Dominicana. Eso es un famoso impuesto indirecto. Pero los impuestos indirectos terminan siendo directos en todas partes, igual que en Estados Unidos. Cuando tú como empresario a ti te aumentan los impuestos, ¿qué tú haces? Tú se los descargas al consumidor a través de los productos y los servicios que tú vendes. En República Dominicana, pero no solamente eso, la evasión de impuestos, también utilizan el Estado, hacen todo tipo de, por ejemplo, meten mercancías sin pagar impuestos, contrabando. Eso lo hacen allá. Y una serie de facilidades, por ejemplo, tengo entendido que la planta Catalina, Punta Catalina, que eso es el robo no del siglo, no de hace... No, es una vulgar estafa. Una vulgar estafa. El terreno donde está la planta se la cedieron a los vecinos, el Estado, un terreno que es del Estado se la cedieron a los vecinos, y el Estado tiene que pagarle a los vecinos ahora
por el uso de ese terreno. O sea, nosotros hemos vivido siempre es una ficción como país y como Estado. Pero ese es el que menos sentido tiene, porque es conocido que cada vez que el gobierno se aboca a un proyecto, lo primero que hace es adquirir los terrenos donde va a edificar, lo declara de utilidad pública y tiene todos los privilegios para hacerlo. Insólitamente, de pronto en el caso de Punta Catalina, lo que hay es un arrendamiento por más de 50 años, pagándole todo el dinero del mundo. Algo insólito, Manuel. Te voy a decir algo, Francisco. Si yo una vez quise embarcarme en eso, pero si un economista ya puede hacer este estudio, un estudio histórico de las fortunas de los últimos, que diría yo, 75 años en República Dominicana, y no quiero irme más atrás para no ponerle más carga, yo te diría que el 99% de esas fortunas, todas están ligadas de alguna manera a la corrupción, incluyendo el alto empresariado de República Dominicana, porque recuérdate que toda la fortuna de los Trujillo fue a base del despojo y el chantaje y la aplicación de penas de muerte a aquel que se negaba. Pero esos empresarios, la mayoría, colaboraron con Trujillo y recibieron muchísimos favores. Después, cuando el país que supuestamente se democratiza y estaba la guerra ahí, ¿qué pasó en esos años? Primero, yo recuerdo una vez declaró 300 nuevos millonarios se han formado en los primeros 12 años. Y todos los empresarios tenían luz verde allá para hacer cuanto querían. Entonces, si algún economista se atreviera a hacer ese estudio histórico, tú verás que la acumulación de capital, de que tanto se habla por ahí, que es la forma originaria para tú comenzar un negocio, está fundamentalmente ligada a la corrupción, al tráfico de influencias y en los últimos tiempos al narcotráfico. Tú sabes que en las elecciones de 1996, cuando Leonel Fernández aspiraba a ser presidente del país, parte de su discurso era que en la corrupción en el país tenía alrededor de unos 25 mil millones de pesos, 25 mil millones decía él. Ahora, se ha multiplicado por unas cuantas veces después de que el PLD, Leonel Fernández y Danilo son los presidentes del país. O sea, lo que era para él cifra escandalosa, como eran 25 mil millones de pesos, que no es poco, pero eso con ellos se ha multiplicado por unas cuantas veces. Al tocar el tema, Manuel, de lo que es el crecimiento económico, sí, yo recuerdo un ejercicio que se hacía. Tú sabes que yo también egresé de la UAS y ahí te ponían a dar una serie de créditos que de pronto tú dices, pero yo estoy estudiando esto, no sé para qué me ponen tantas cosas por allí. Bueno, cuando pasa el tiempo uno lo va entendiendo y ve hasta dónde precisamente esos créditos que dio les son útiles. Porque yo recuerdo que nos daban unos niveles de economía y nos enseñaban algo de lo que tú sabes y ya someramente has tocado, la diferencia que hay entre crecimiento, que es de lo que se ufanan estos gobiernos, y desarrollo. O sea, nos ponían a hacer ese tipo de práctica. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Porque el uno, como tú dices, tiene múltiples causas, mientras que el otro tiene que ver con el beneficio de la mayoría de la gente. ¿Qué tú me dices respecto a eso, Manuel? Sí, es lo que abordé anteriormente. El hecho de presentarte solamente un número, Producto Interno Bruto, y ya evaluar todo el desempeño económico de una sociedad es algo erróneo, porque tú tienes que bajar a las bases de la sociedad y ver cómo está viviendo la gente, el ciudadano común, su capacidad de compra, el nivel de educación ahora mismo, que es una exigencia. Nosotros aparecimos en estos días en los últimos lugares, en una evaluación que se hizo en educación. Entonces, todo apunta de que no hemos rezagado tanto, que yo no quiero parecer pesimista, pero en un mundo donde ya estamos hablando de
de inteligencia artificial, y esa es una lucha que hay entre estos países, Estados Unidos, China, Rusia. Nosotros no hemos quedado tan rezagados en educación. En los últimos lugares, cuando la educación representa una inversión a largo plazo, recuérdate eso, formar un estudiante, formar un muchacho desde que entra a la primaria hasta que termina la universidad, es un proceso largo de inversión del gobierno. Toda esa generación de nosotros, mía y tuya, que fuimos y que el Estado invirtió algún tipo de dinero en nosotros para formarnos, toda esa inversión se perdió, Francisco. ¿Dónde estamos nosotros? Tuvimos que salir del país porque no había ningún plan de desarrollo integral, pero que se le diera continuidad, porque lo importante, Francisco, es la continuidad del Estado, de que no importa qué partido político venga y sea ahora mismo presidente. Recuerda que los partidos se van, pero el Estado se queda. Y que ese nuevo partido político que accede al Estado le dé continuidad a lo que el otro hizo. Pero allá no hemos hecho eso. Entonces el crecimiento económico no refleja nada. Hay que ver en términos del bienestar de la población. Y estamos hablando que nosotros no hemos quedado rezagados en todos los indicadores sociales. Educación, salud, empleo. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Yo he llegado al punto que yo comentaba con un amigo recientemente, yo decía, si tú hablas con un muchacho dominicano, y yo tengo la oportunidad de ligarme con muchachos dominicanos recién llegados aquí en las escuelas, y es penoso, no pueden ni siquiera expresarse. Su capacidad de expresión se ha reducido, el manejo del idioma español es tan reducido que yo creo que no pueden usar más de 100 palabras al día. ¿Y tú sabes qué significa eso? Es la poca calidad de la educación que tienen. Y eso te da una idea de cómo andamos como país. Pero no solamente son los estudiantes. Mira los programas de televisión en República Dominicana y la capacidad de comunicación de los presentadores, y tú verás. O sea, todo se ha reducido a una chabacanería donde te ponen 3 mujeres con un vestido sugerente ahí. A eso hemos llegado como nación. Pero eso ocurre desde lo que son los principales responsables del Estado mismo. Yo le decía, y la gente no lo entiende, y hasta de algún modo quiere tomarse la culpa, decir que los padres, y que cuando el principal responsable de formar los ciudadanos, de hacer el tipo de ciudadanos que quiere es el gobierno, el Estado a través del gobierno. Y bueno, si de las principales figuras, presidente y los colaboradores más cercanos, se dice todo lo que se dice, que han falseado cosas, que bueno, ya tuve el candidato que presenta el presidente. Es un ejemplo de lo que estamos viviendo. Pero respondiéndote a eso y yendo al fondo, es una crisis, tú lo mencionaste hace un rato, es una crisis estructural que tenemos. Recuerde que es todo el cuerpo social que tiene problemas. Y para que eso cambie, necesitaríamos tiempo, porque ya no podemos hablar de revolución ni nada. Tendría que venir una revolución, pero en términos de pensamiento. Bueno, pero el gobierno habla de la revolución educativa. Pero es que no puede haber revolución educativa cuando tenemos una crisis estructural, una economía que no funciona, que depende de remesas, que depende de turismo, un turismo barato. Y recuérdate que esa misma educación educativa fue parte de un fraude, porque entre ellos mismos se vieron cómo los números lo falsearon. Todo. Y yo fui desde el principio que plantearon el 4%. Yo le decía a algunas personas aquí, eso no va a funcionar, porque el hecho no es aumentar el presupuesto de educación, es la conciencia con que se aplique. ¿Qué es lo que han hecho con ese presupuesto de educación? Pueden darle el 10% del Producto Interno Bruto a la educación y no va a suceder nada, todo va a ser lo mismo, se lo van a robar, van a comenzar a hacer escuelas como hacían, y sin terminarla iba el presidente a inaugurarlas. O sea, es un problema estructural, que a eso es que tenemos que dirigirnos, pero eso es un problema, ahora mismo una situación difícil, Francisco, porque tú miras el panorama político y tú dices, pero ¿quién del que está ahí, ese partidismo político que nos representa, visualiza la necesidad de un cambio de dirección en la República Dominicana, que hay que elaborar un proyecto nuevo? Pero lo mínimo que se puede aspirar precisamente es a que haya el más mínimo de los cambios, porque recuérdate que desde el 96,
Los funcionarios que tenemos hoy son lo mismo del 96. O sea que no hay manera de plantearse ni de la forma más mínima un cambio con esta gente ahí. Y yo sé, y tú lo sabes mejor que yo, que ustedes, los economistas, esencialmente hablan de las generaciones perdidas. O sea, de que hay un tipo de ciudadano que porque no estudió, porque no fue a la escuela, porque no tiene la preparación, no hay manera de rescatarlo. Se supone que para que haya algún tipo de... Es difícil porque, por ejemplo, ahora mismo la tecnología, la ventaja comparativa de la tecnología es la formación tecnológica de esa juventud. Nosotros somos parte de lo que llama la generación perdida, que tuvimos que salir, a pesar del Estado haber invertido en tu educación y en la mía, allá, tuvimos que salir, pero nosotros, esa fuga de cerebros que significó salir tú, salir yo y otros profesionales que han tenido que venir aquí a desempeñar distintas labores, eso es una pérdida para la República Dominicana. Es una pérdida. Pero ¿qué pasa? Nunca se nos ofreció una alternativa para quedarnos. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una visión específica de desarrollo. Todo el que se enrola a la política, yo te diría el 99% es pensando en el beneficio personal. Porque la política es el trampolín más que provee, yo diría, la situación más fácil para acumular capitales. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo en el inmediatismo en términos económicos. La encuesta que se hizo recientemente dice que alrededor de, yo creo que el 56% de los jóvenes quieren salirse del país. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no hay esperanza. No tienen esperanza en el país. Eso es grave. Porque la base ahora mismo de lo que puede ser el nosotros comenzar a salir, porque es lo que te digo, hemos caído tan bajo ya en términos educativos, de salud y todo eso, los principales indicadores económicos, que necesitaríamos esta generación y otra, pero con una visión específica de cambio en República Dominicana. Bueno, el problema es serio porque, fíjate, muy serio. A cualquier parte que vaya nuestra gente, dado los niveles que tienen, pues lo único que va a hacer es reproducir eso que ha aprendido o la falta de conocimiento que tiene. En el país, los niveles de violencia, bueno, hay un retroceso extraordinario. Es como si estuviéramos yéndonos a convertirnos en hordas salvajes, donde la diferencia se solucionan yéndose de manera personal. Bueno, ante la carencia de que las instituciones funcionen, pues cada uno lo que hace es hacerse justicia con su propia mano. Frecuentemente tú ves a cosas que en los tiempos de nosotros no se veían. Es un ciudadano irse al cuerpo a cuerpo con un policía. Son cosas que y hoy son las cuestiones mucho más frecuentes. O sea, esa es la cotidianidad. Y los niveles de violencia han crecido de una manera insólita. O sea que se retrocede de manera muy acelerada. Tenemos esos niveles de violencia, inclusive de violencia contra la mujer, también es un reflejo del punto de crisis institucional y crisis de valores a que hemos llegado como país. Inclusive hay un cuestionamiento en la parte relacionada con nación, porque recuerda que nación es una construcción cultural. Correcto. Entonces, revisando todo eso, y lo mencionabas en la introducción, el nivel de violencia contra la mujer, todo eso tendríamos que abordarlo desde ese punto de vista de crisis estructural que se está dando en República Dominicana. Es una situación sumamente preocupante y nosotros que estuvimos involucrados desde siempre en una serie de tareas, como era el desarrollo de los gobiernos locales, y que tuvimos organizaciones tratando siempre
qué sé yo, de trabajar, que en el barrio, el ver hoy lo que son nuestros barrios y el comportamiento de la gente en sentido general, es para que estemos algo más que preocupados. Esa es la triste realidad de nuestro pueblo. Manuel, vamos a ir a unos compromisos comerciales y en breve estaremos de regreso. Así es que no pierda la sintonía. Continúe con nosotros y el profesor Manuel Marte. FJ Auto Part y Service Center. Hacemos cambio de aceite, inspección autorizada por el Estado. Resolvemos problemas eléctricos, de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo. FJ Auto Part y Service Center. Nuestro compromiso es contigo y tu vehículo. Visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx o llámanos al 347-862-6278. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Pues bien, amigos televidentes, recuerden que sus comentarios, sus opiniones para nosotros son sumamente importantes. Déjennos saber su punto de vista con relación a este enfoque jurídico-político. Hoy con el economista, psicólogo y hombre ligado a la educación en este estado de Nueva York, Manuel Marte. Estamos platicando aquí de diferentes temas sobre nuestro país y los más importantes aconteceres del mundo en esta semana. Manuel, pero el presidente de tu país, de mi país, Danilo Medina, que no cesa en querer imponer un sustituto que la gente en sentido general lo descalifica, lo rechaza y no entiende cómo que este hombre que no puede ni siquiera comunicarse quiera venir a hacer. Bueno, ellos prometieron que iban a hacer lo que nunca se ha hecho y de verdad que lo han logrado, pero en sentido negativo, Manuel. No hay un solo renglón en el que se pueda decir que ellos hayan hecho un aporte que valga la pena. Ha sido un desastre total y como te dije anteriormente, si alguien se pusiera a evaluar lo que han sido estos años no solamente del gobierno de Danilo, yo diría que de todo el PLD, llegaríamos a la conclusión que hemos retrocedido en todos los sentidos. Pero tú sabes que la elección por dedo de ese candidato me recuerda a mí en los años de Trujillo, que él ha elegido un candidato a la presidencia por dedo, por razones de que cuando él quería aparentar de que había alternabilidad, pero quien decidía era él. O sea, yo pienso que Danilo buscó el individuo que el más manejable para ponerlo como candidato. Y bueno, este señor es en lo que él le presenta al país. Pero no crea que Danilo está muy lejos de lo que es Gonzalo Castillo, porque ellos ahí juntos, y no sé si tú
tú te has dado cuenta que en el tiempo que Danilo tiene ahí apenas habla públicamente y su capacidad de comunicación es pobre. Pero no solamente eso, yo digo que el problema no está en que tú te puedas comunicar o no, sino en lo que tú haces prácticamente. Y lo que ha hecho Danilo es una barbaridad con el Decía país. Martí que hacer era la mejor manera de decir. O sea, hay quien Cierto. habla mucho y hace poco, pero óyeme, no solo si por sus hechos lo vamos a juzgar, pues, es un fracaso total. Como dice la Biblia, por sus hechos lo conoceréis. Por eso te digo, el que pueda comunicarse o no, ok, está bien. Lo importante es ver qué tipo de gobierno hace. Y yo pienso que va a ser, es lo mismo, porque recuerda que el PLD se ha estado manejando todos estos últimos años, y es como una mafia. Si tú buscas algún libro y estudias lo que era la mafia italiana, la Cosa Nostra y eso, es el mismo funcionamiento. Pero ¿en qué estarían pensando con aquel eslogan que decía el gobierno que nunca se ha hecho? O sea, que va a hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, pero es que si el mismo Salomón, por citarte a alguien, decía que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, se han experimentado todos los tipos de gobierno. Entonces, que tú vas a hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Qué? Porque el que tú tengas un buen gobierno no quiere decir que no hayan habido gobiernos anteriores que han sido buenos. Pero fíjate, de los tiempos más remotos de la humanidad, se ha calificado lo que es el buen gobierno. Y yo recuerdo que los pensadores de los tiempos más remotos decían que el buen gobierno era como el buen padre de familia. O sea, no ni siquiera el padre de familia, el buen padre de familia. Eso es lo que se tipifica como un buen gobierno. Pero estos han venido a hacer lo que nunca, prometieron hacer lo que nunca se había hecho. ¿Y qué es lo que nunca se había hecho? Bueno, los niveles de corrupción no habían nunca en nuestro país alcanzado los niveles que hoy. Mira, yo creo y yo sostengo que el daño más grave que la corrupción, que ellos han generalizado, que han de alguna manera hecho que el pueblo dominicano la acepte, es todo este cambio de valores que han llevado al pueblo dominicano. Es como tú decirle a la nueva generación, si usted vende drogas, no importa, siempre que usted alcance un nivel determinado de riqueza, porque usted va a estar exento de la justicia, porque la justicia es un mercado, usted la puede comprar y usted puede negociar eso y pasar, qué sé yo, 5 años preso y luego regresar y a usted se le va a devolver su fortuna. Ese es el caso de Quirino. No sabemos lo que vaya a pasar ahora con César el abusador. Ese tipo de mensaje llega a la psiquis de los jóvenes. Que un político, como han hecho ellos, como hizo Melania en estos días, ¿cuál es su fortuna? 4.000 millones de pesos. Dando clase allá, y tú lo sabes, y tú lo sabemos. Melanio. Sí, ¿cómo es que se llama es Melanio, sí, el congresista de PLD. Tú dices el presidente de la Cámara. Sí, de la Cámara, sí. El presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, el tipo lo que era profesor de escuela. Correcto, sí. Correcto. En realidad, tú te sorprendes. Camacho, sí, Camacho, perdón, le pido perdón, porque me vino a la mente, bueno, Camacho. Realmente tú dices, pero ¿cómo es posible que una fortuna de ese nivel? Y son todos así. Y no solamente eso, la ostentación que hacen. Salen y te ponen, por ejemplo, mira, 5 carros de lujo. Que no yo, cualquier carros que son mandados a hacer de manera exclusiva para ellos. Francisco, yo aquí en Estados Unidos, yo no estoy acostumbrado a ver carros de lujo en la calle, tú lo sabes. Aquí quizá un día uno se topa por ahí con qué sé yo. Pero generalmente uno aquí no está acostumbrado. Pero en República Dominicana tú ves más carros de lujo en la calle que aquí en Estados Unidos. Y tú dices, ese es el nivel de ostentación cuando esos pobres estructurales han dado ese salto en apenas, qué sé yo, ¿cuántos años es? Bueno, 20 años. 20 años. 20 años que... Y
hacen ese nivel de ostentación. ¿Qué tú crees que le llevan, qué mensaje le llevan a la juventud dominicana? O sea, yo tenía un profesor, el querido Héctor Cabral Ortega, fallecido, decía para la época, el profesor de criminología, que la prédica ya era: hazte rico honradamente, y si no puede, hazte rico. O sea, el fin es hacerte rico. Sí. Porque, pero ¿en qué son ricos? Hay una escuela diferente. Decía ingeniero que para él ni muchos honores ni grandes fortunas, porque esto producía muchas bilis, decía José Ingeniero. Esto es muchas amarguras. No es el modo de pensar de los PLDistas en sentido general. Ellos prefieren vivir con amargura, entonces. Bueno, sin embargo, algo tendrá que ocurrir. Algo tendrá que ocurrir. A pesar de que los planes de ellos son estar hasta el 2044, según los planes de Leonel, creo que cuando se dé un cambio, por mínimo que sea, mucha gente tendrá que rendir cuenta, a pesar de lo anestesiado que está la población dominicana. Hay una apatía enorme, que eso es lo que más preocupa, y el desgaste del partidismo político tradicional. Porque, ¿qué pasa? También muchos de esos miembros de esos partidos tradicionales están ligados a la corrupción. Y fíjate que el Congreso es un mercado, el gobierno va y reparte ahí cuando quiere pasar algún proyecto de ley o aprobar algún préstamo. Una de las cosas que a mí me preocupa, Manuel, es que de pronto se tiene un candidato y se le exalta y se le magnifica y se le endiosa, porque es como una especie de mesía que viene a resolver los problemas de la población. Y yo sé, también lo sabe, que hay que involucrarse, que hay que participar, que al individuo que se lleve a una posición hay que apoyarlo, pero también hay que participar exigiéndole cuando quiera desviarse. Claro, para lo malo hay una serie de apoyo interno y externo, porque te pongo un ejemplo específico. Yo no sé si tú conoce lo que está ocurriendo en México con Andrés Manuel López Obrador. Sí, le doy mucho seguimiento a eso. Pero está haciendo esfuerzo encaminado a desentar la situación y las conspiraciones son permanentes. Recuérdate que México ha sido un país secuestrado por, primero el PRI, por 75 años. Y en México se han creado zonas prácticamente de control del narcotráfico. Y eso se ha permitido, porque recuerda que el narcotráfico permea todas las instancias del poder, porque mueve muchísimos recursos. Correcto. Francisco. Correcto. Entonces, es loable, es un ejemplo a seguir. Claro, no es tan fácil, porque recuerda, son estructuras establecidas, con intereses establecidos por, diríamos, casi 100 años en México. Y enfrentar eso de la noche a la mañana no es fácil, pero hay que intentarlo, y eso es lo que está haciendo Manuel López Obrador, mostrar de que sí se puede hacer cambio por otra vía. Entonces, nosotros podemos hacerlo allá, pero tiene que existir la voluntad política, el deseo de transitar por otro camino, de que al Estado no se va el que está, cuando tú le asignas alguna posición política dentro del Estado, no es a llegar a llenarse los bolsillos, como muchos dicen, a buscarme lo mío. Y usted ha puesto algo ahí. Usted ha invertido algo en el Estado para decir, a buscarme lo mío. Y ese es el pensamiento que dirige a la mayoría de los políticos. Y las rebatiñas internas que tú ves, las repartideras de puestos, que no, mira, a ti te vamos a dar 2 secretarías, y a ti 2, y a este. Es pensando precisamente en eso. Eso ha tomado tanto cuerpo en República Dominicana que se ha hecho algo cultural. Y cuando algo se convierte en norma, Francisco, es una lucha. Y con instituciones tan débiles como tenemos nosotros para penalizar eso. Porque no solamente es el funcionamiento de las instituciones,
es la parte ética. Sí, decía el profesor y rector magnífico, como le llamaban, fallecido recientemente, Hugo Eduardo Tolentino Dicti, que el daño que esta gente le habían impregnado a la sociedad dominicana no era tanto el económico, y tú sabes que en ese sentido estamos quebrados porque la deuda ha alcanzado un tamaño como nunca antes en toda la historia del Cierto. país. Pero él veía como mucho más grave el daño moral que esta gente le han hecho a la población. Eso fue lo que te cité anteriormente. Recuérdate que te dije, hay un problema serio que va a necesitar de generaciones. Porque es algo que se establece, se da como cierto. Y cuando algo se asume como dentro del pueblo, como cultural, de que no, si tú robas mucho está bien. Inclusive, si un ejemplo, Francisco, si a ti ahora mismo te nombran en alguna posición, lo primero que te acercan tus amigos y tus familiares y decían, no seas pendejo, esta es tu oportunidad. Es cierto eso, ¿verdad? Sí, no sé si tú sabes, a mí me nombraron por decreto, por cierto, en una posición que, bueno, para servirle a la gente, y todavía tengo críticos de gente que entendían que yo debí, no creo que necesariamente, pero que debí por lo menos desacreditarme, porque la idea es esa. Todos los que han ido y se han adueñado de lo que no es suyo han terminado con el descrédito total. Y yo por eso que he participado en política, mira, papá, a raíz que mataron a Trujillo, se integró al PRD en un subcomité de base donde yo nací. Y papá tenía vecinos, gente que conversaban con relación a Trujillo antes de que a Trujillo lo mataran. Entonces, tan pronto eso ocurrió, pues la muerte de Trujillo, papá se organizó ahí. Entonces, uno siempre fue influenciado por ese tipo de corriente, pero nunca le interesó otra cosa que no fuera vivir de su trabajo. Hasta el punto, yo toda mi vida también he estado sumergido en estos asuntos. Una de las cosas que digo, Manuela, no tengo nada, no pido nada, ni quiero nada. Porque mientras hay montones de gente que lo que están es por liquidarse, ya viejos como están, lo que quieren es que ganen para ellos ir, como tú dices, a liquidarse. Oye, de lo que se trata es que al Estado hay que ir a servir. Pero el criterio del montón de la gente es que van a servirse, a legislar para sí. Mira, el actual presidente de la Cámara del Senado fue mi profesor. Yo pertenecí, en los tiempos en que fui a la universidad, había una playa de profesores conspicuos. Y ya entraban esos individuos como él, sustituyendo. Recuerdo que el caso, sí, del profesor Pared Pérez sustituyó a una eminencia que era Rubén Suro. Y esos individuos, el grado de humildad en que llegaron a la universidad, había que verlo. Y la sencillez, y no tenían nada. A hoy ser los hombres más ricos del país, con una cantidad de bancas y de cosas que no se explica de dónde salieron todos esos bienes. Bueno, eso, te digo, realmente ha sido la forma más fácil para muchos de acumular la acumulación originaria, como dicen, y de convertirse en los nuevos ricos. Y lo grave de eso es que tiene mucho poder. Perdón. Tiene mucho poder económico y funcionan como una empresa. Y eso lo hace muy peligrosos. Inclusive yo diría que a cualquier gobierno que salga ahora elegido, ellos pueden hacer la vida imposible. Pueden ir a los barrios, repartir dinero y crearte una situación difícil. Recuerda que eso lo pueden hacer. Bueno, yo pienso que sí, que el gobierno que surja va a tener que hilar muy fino, porque por el grado de ignorancia de la gente, el retroceso que ha experimentado la población en términos de lo que es participación en política. Yo recuerdo lo que eran los años 70 y los años 80,
y cómo la población, sin tener una gran formación, cómo se crispaba el pueblo ante cualquier acción que no fuera correcta del gobierno, sobre todo en el gobierno de 12 años. Había una crispación que tú la sentías. Hoy eso le es indiferente a la gente. Y creo que el narcotráfico incide de una manera extraordinaria. Bueno, pero son ellos los que están en montones de posiciones. Sí, porque eso se da porque las ideas dirigían nuestras vidas. Uno se levantaba con ese deseo de servir, tú te recuerdas, y nos integramos a los clubes, organizaciones populares, y todas esas ideas que eran las que dirigían nuestras vidas, nos alejaban de cualquier tentación, y había una prédica, claro, una prédica ética de los padres de nosotros en el hogar, y en la familia. Pero ahora mismo hay una crisis familiar, y no solamente en República Dominicana, es a nivel global, porque se está atacando el grupo fundamental que es la familia en la sociedad. Y eso sería tema de debate, porque todos estos problemas que tú ves a nivel global y a nivel particular, también es un ataque permanente al grupo primario que es la familia. Voy a dejar esta idea aquí rápidamente. Sí, debo decirte Sí. con relación a eso que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, pero ya tú tienes que ver, hoy se es padre cada vez mucho más joven, siendo más joven. O sea que el muchacho no se ha desarrollado como tal y ya tiene un hijo. Y todo eso redunda en perjuicio precisamente de lo que era esa primer célula de la sociedad. Yo no sé si tú estás pensando como yo, porque hay un último tópico que debemos tocar, y es el de, tú terminas de poner en circulación un libro de cuentos. Cuéntanos de los cuentos. Y estoy en deuda. Tú sabes que no traje el libro. Oh, bueno, estoy en bueno. deuda. Pero tú me hiciste una invitación para traer otros escritores aquí y Sí, eso está pendiente. sí, para pendiente, y programa próximo. entonces sí, cuando tú nos Aunque avises. desaprovechaste esta oportunidad. Sí, de desaproveché presentarle a la gente. oportunidad, pero eso será una participación muy, muy interesante porque vendrán otros escritores. Correcto. Porque nosotros tenemos que, mira, es una lucha permanente, tenemos que mantener vivo esa parte cultural. Correcto. Porque hay un ataque permanente a esos valores en la sociedad. Te dicen, no, ahora lo más importante es aprender matemáticas y olvídate de eso, olvídate de escribir, olvídate de eso, no deja dinero. Sí, estaba leyendo una anécdota de Junot, el escritor dominicano, sí, que su mamá le decía, pero ¿y qué es lo que tú no, letras? Pues eso no deja dinero. Tú te vas a morir de hambre. Pero ¿y cuál es el género que tú...? Sí, mi primer libro es un libro de cuentos. Ok. Algunos cuentos de esos tenían alrededor de 30 años Sí. de iniciados, sí. Dicen que en literatura uno de los géneros más difíciles es el de cuentos. Muy difícil porque primero es intenso y es corto. Okay. Eso establece la diferencia con la novela. Entonces, generalmente tiene que tener la técnica para mantener uno o dos personajes a lo sumo, pueden ser 3 o más, pero no son tantos. Entonces, hay una direccionalidad de hacia dónde tú quieres llevar el desenlace del cuento. Y eso a veces le cuesta a uno mucho trabajo. Y como, háblanos de algún título de los cuentos que ha escrito. Bueno, hay uno que se llama, el título del libro se llama La condición inicial. Condición inicial. Sí. Puedo hablar un poquito Claro. de ese cuento. Mira, ese cuento surgió a raíz de yo estaba estudiando o leyendo algo sobre lo que se llama la teoría del caos. La teoría del caos es matemática, que nada tiene que ver con la teoría del caos social. Eso no, hay una teoría del caos social que se está aplicando a nivel mundial, pero eso también sería asunto de otro programa. Okay.
te estoy comprometiendo. No, mucho. no importa. Entonces, somos dueños del tiempo. La teoría sí, del caos en matemáticas dicen una pequeña variación en la condición inicial puede generar un cambio enorme después en ese fenómeno. Te ponen el ejemplo del tiempo. Y ellos tienen como máxima, el aleteo de una mariposa, por ejemplo, en Brasil, puede provocar una tormenta en Estados Unidos. Eso es una exageración, pero es para que tú tengas una idea de cómo puede ser que un pequeño cambio en la condición inicial de un fenómeno provoque cambios enormes luego en el fenómeno. Entonces, el tiempo puede ser un ejemplo de eso, donde quizás una pequeña tormenta en un lugar degenere en un ciclón que devastador. Y el cuento fundamentalmente está centrado en eso, pero es llevado al ambiente humano, donde un individuo que en este país hay que tener una rutina generalmente. Sí. Dice, tengo que levantarme a esta hora, tengo que coger el tren a esta hora, y para tú ser eficiente. Y ese día el individuo va a tomar el tren, pero no llega a la hora que él espera. Y eso desencadena una serie de acontecimientos alrededor de él que se le salen totalmente de control. Ese es fundamentalmente el tema del cuento. Bueno, señores, con mi amigo Manuel Marte pudiéramos estar largo rato aquí conversando, y de verdad que en programas futuros vamos a traer a Manuel para que sigamos conversando de este y algunos otros temas. Pero por esta vez, amigo Manuel, arribamos ya al final de este programa, saludando a los amigos que han estado en contacto con nosotros. Como veo a mi amigo Harry Brito, Pablo de la Rosa, Jorge Alberto Ruiz Bairán, Fran de Jesús, Pablo de la Rosa, veo a Julio Paulino, quien dice que tiene un mensaje con relación a Puerto Rico y dice que nos unimos al dolor de todo Puerto Rico. Y aquí está también la boricua Aquamarina, personas que atraviesan por, qué sé yo, dolor por la situación que allí está sucediendo. Yo tengo un mensaje también para mis hermanos puertorriqueños. Tú sabes que yo tengo mitad puertorriqueño. No sabía. Sí, mi abuelo materno era un puertorriqueño que se fue a vivir a República Dominicana, Okay. Se casó y tuvo hijos, y mi mamá, apellido Cancel. Entonces, Okay. A mis hermanos puertorriqueños, me uno, sabe, a su dolor, y espero que haya una recuperación pronta de los puertorriqueños y que salgan adelante. Bueno, aquí están habiendo una serie de campañas de recolección de comida y de cuestiones que puedan serle útil a ellos. Así es que invitamos a la población, a nuestra audiencia, a que se solidarice con el sufrimiento del pueblo puertorriqueño, y vamos a ver de qué manera podemos facilitarle el que atraviesen, de que pasen por esta situación que ahora Los afecta. los afecta. De modo que de este modo arribamos al final de su programa Enfoque Jurídico Político. Hoy, como ya le dije, con la presencia de mi buen amigo Manuel Marte. El próximo domingo a las 5 de la tarde, Dios mediante, estaremos de nuevo por aquí, trayéndole otro enfoque jurídico político. Hasta entonces. FJ Auto Part y Service Center. Hacemos cambio de aceite. Inspección autorizada por el Estado. Resolvemos problemas eléctricos, de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo. FJ Auto Part y Service Center. Nuestro compromiso es contigo y tu vehículo. Visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx, o llámanos al 347-862-6278. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para
para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, there should always be cake.